Nuestros antepasados son muy importantes. Yo tengo a una persona muy especial en mi vida que ya no está más conmigo. Ella era de Potosí y siempre me enseñó cosas muy buenas. ¿Tú sabes de dónde son tus antepasados? Ella es mi abuelita, pero ¿sabemos algo de nuestros abuelos? Házmelo saber. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos estudiantes. Es un gusto para mí volver a dirigirme a ustedes. Espero que estén todos bien. Yo estoy acá extrañándolos muchísimo. Sin embargo, es momento de que nosotros continuemos con nuestro avance de algunos temas. En esta ocasión vamos a ver un nuevo tema titulado La tesis sobre la procedencia del ser humano en el Abya Yala. Para dar inicio, vamos a comenzar describiendo algunos antecedentes que tenemos sobre este periodo que ha dado el origen justamente al hombre americano. Y vamos a comenzar mencionando que esta explicación sobre el origen del hombre americano hasta el día de hoy continúa siendo un misterio que no ha podido resolverse al 100%. Nunca lo sabremos. Esto se debe justamente a que hay teorías científicas, como también teorías no científicas, que tratan de probar cómo es que el hombre ha llegado al suelo americano. Esta tarea se torna muy pesada por el hecho de que hay muchas pruebas arqueológicas que están tratando de probar algunas teorías, pero también existen pruebas arqueológicas que no ayudan, que no colaboran para nada a resolver este enorme misterio. Entonces continúa investigándose cuál es este origen. Se tiene ya conocido que África es la cuna de la humanidad, y también se cree que el hombre americano ha venido desde el territorio africano hasta lo que hoy conocemos como América. Y tomando en cuenta esta consigna, necesariamente el hombre americano tendría que tener un origen africano. Pero esto, les reitero una vez más, no es una teoría 100% comprobada. Bueno, vuelvo en una hora. Y ya que estamos mencionando este aspecto de teorías, tenemos que mencionar que existen dos hasta el momento. La teoría autóctonista, que a su vez se va a subdividir en dos, y también está la teoría migracionista, que también tiene a dos representantes que hacen referencia a este tipo de teoría. Son quizás las teorías más lógicas y aceptadas hasta la fecha actual, aunque les reitero por segunda vez que no son 100% comprobadas. Por el lado autóctonista vamos a ver la teoría del señor Arturo Poznański y también vamos a ver la teoría del señor Florentino Ameghino. Uno es nacionalizado boliviano y el otro es de origen argentino. Por el lado migracionista vamos a ver la teoría que tiene el señor Alex Aplica y también vamos a ver la teoría que tiene el señor Paul Rivet. Comencemos entonces a describir estas teorías, tanto la autóctonista como la migracionista, para que ustedes la puedan comprender de mejor manera. Os pido mucha atención. Entonces vamos a partir de la teoría autóctonista. ¿Por qué recibe este nombre de autóctonista? No lo sé, tú dime. Resulta que el hombre, esta teoría asegura que el hombre americano es autóctono y de América emigró a otros continentes, es decir, que ha nacido en América y desde América se ha podido mover a otros lados. No cree que el hombre americano haya llegado emigrando de diferentes lugares, sino que más bien piensa que el hombre americano es un ser autóctono. Para esto vamos a comenzar entonces conociendo un poquito sobre la teoría que nos va a presentar el señor Arturo Poznański. Bueno, Arturo Poznański tiene una teoría muy interesante. Resulta que este antropólogo alemán nacionalizado boliviano sostuvo que Tiwanaku fue la cumbre del hombre americano. Y esto él lo hizo basándose en los restos arqueológicos que fueron expuestos en una obra que él tenía, que se llamaba Tiwanaku, la cuna del hombre americano, justamente. Y además él asegura que esta ha sido la primera civilización que se ha expandido por todo el territorio americano.
Resulta que Poznański creía que enormes catástrofes ocurridas en el 11º milenio habían generado grandes cataclismos, y estos cataclismos habrían elevado el nivel del fondo del lago Titicaca, haciendo desbordar las aguas, inundando todo a su paso durante la era glacial antediluviana. Al elevar este nivel del lago, obviamente que las aguas, como era la época glacial, habían quedado prácticamente congeladas. Y bueno, inundaron casi todo lo que había a su paso, absolutamente todo. Entonces, el hombre americano fue encontrado en fósiles humanos junto a algunos peces. Al menos eso es lo que se logró recolectar con relación a la teoría de Poznański. Este antropólogo fue buscando estos fósiles y se encontró justamente todos estos junto a los fósiles de peces, lo que aumentó la probabilidad de que su teoría sea verdadera, ¿no? Porque él creía que el hombre americano había sido originado en Tiwanaku, y Tiwanaku había sido inundado por un diluvio justamente. Y justamente producto de esto había sido el origen de que la civilización tiwanacota pueda adecuar su sistema de producción tal y como nosotros lo conocemos históricamente, ¿verdad? Ustedes han debido escuchar mucho de su sistema de producción, que ellos lo hacían en esta forma, ¿no? En estos andenes que ellos hacían para poder producir sus cosas. Hay que considerar aquí el punto de que Tiwanaku se encuentra en La Paz, y La Paz es una zona bastante seca, bastante árida. Entonces ellos tuvieron que darse modos para producir, porque bien sabemos que en Tiwanaku se llegó a producir de todo, absolutamente de todo, no había exclusividad de producción. Entonces tal vez se deba a eso justamente, que su sistema de producción haya sido tan bueno para llegar a producir absolutamente todo. Y además, Poznański también se apoya en la idea de que el templo de Kalasasaya se encuentra en un eje tan preciso para marcar cuál ha sido el inicio del hombre americano. O sea que Poznański tiene muchas, pero muchas teorías que podrían apoyar justamente a su teoría principal de que el hombre americano se ha originado en lo que es Tiwanaku. ¡Ay, qué interesante, Marge! Cuéntamelo todo. Bueno, esta teoría no está 100% comprobada, pero también existe otra teoría autóctonista, y es la que vamos a conocer del señor Florentino Ameghino. Resulta que el señor Florentino Ameghino, que es un paleontólogo argentino, se basó en descubrimientos de fósiles humanos y sostuvo la teoría de que el hombre americano provenía justamente de la Pampa Argentina, y esta había sido la cuna de la humanidad desde hace 70 millones de años. Pero ¿en qué se basa el señor Ameghino? Resulta que él piensa que a partir de la Pampa Argentina, el hombre americano había comenzado a moverse hacia otras partes del mundo. Y él encontró durante sus investigaciones restos fósiles de la era terciaria, lo que le hizo suponer que, como bien sabemos nosotros a rasgos históricos, sabemos que en la era terciaria aparece por primera vez el ser humano tal y como lo conocemos. Y bueno, él ha encontrado justamente restos que coinciden con esta época, lo que le hace suponer que el hombre americano se ha originado justamente en la Pampa Argentina. Además, también él habla de un ser llamado Homo pampeanus, que es un ser que está en el proceso de convertirse en un ser humano, que ha reinado prácticamente mucho más antes de la era terciaria. Y bueno, les reitero que él ha encontrado los restos en lo que ahora es la Pampa Argentina. Lamentablemente, esta teoría ha quedado completamente descartada, a diferencia de la de Poznański, porque Florentino Ameghino no tiene muchas pruebas para poder corroborar al 100% su teoría, como lo tenía Poznański, ¿no? Pero bueno, son teorías que hasta el día de hoy se conocen como autoctonistas, y que es muy importante que nosotros las sepamos, porque estamos tratando de ver aquí cuál es el origen de nuestros antepasados. ¿Cómo es que nuestros antepasados han llegado al suelo americano? Porque no te olvides que tú podrías haber nacido en cualquier otra parte del mundo, pero has nacido en lo que hoy conoces como América. Pues sí, güey, no mames. Esas eran las teorías autoctonistas. Ahora veremos las teorías migracionistas.
Estas teorías aseguran que el hombre llegó a América cruzando un puente natural entre lo que es Asia y lo que hoy es América. Este puente natural, ustedes lo van a conocer a continuación en las dos teorías que vamos a ver. Comenzaremos con la teoría del estrecho de Bering. El autor de esta teoría fue el antropólogo Alex Abdicla. Resulta que él, después de numerosos estudios, llegó a la conclusión de que el hombre americano es proveniente de Asia justamente, y que habría llegado a este territorio cruzando lo que ahora se conoce como el estrecho de Bering. El hombre desde Asia llegó a emigrar hasta América, cruzando lo que es el estrecho de Bering, y ha aprovechado al máximo el congelamiento que había generado la era glacial para poder llegar a hacer esto, porque el estrecho de Bering es un espacio bastante largo, bastante ancho para poder recorrer, y que ningún ser humano lo hubiera podido hacer a no ser que sus aguas estén congeladas o a no ser que hayan sido expertos navegantes, lo que aún no estaba corroborado en esa época. Así que la teoría más precisa es que las aguas estaban congeladas y eso ha facilitado el paso de los hombres primitivos, ¿verdad? Que han tenido que caminar largos trechos para poder llegar a un territorio nuevo. Bueno, entonces ellos atravesaron toda esta agua congelada, ya sea persiguiendo animales, intentando cazar, intentando buscar, un poco más de calor y demás. Ellos han tratado de moverse lo más que han podido, y algunos grupos llegaron a lo que hoy es América. Lamentablemente el estrecho de Bering, que es bastante largo, no ha durado todo el tiempo congelado. Es por eso que una parte de los grupos llegó a América y otra parte se quedó en la parte de Asia. Esta es la teoría que nos propone este paleontólogo Alex Abdicla sobre la teoría del estrecho de Bering. Es una teoría que hasta el día de hoy no ha podido refutarse, es una teoría que está todavía considerada como válida para explicar el origen del hombre americano. Como también lo está la teoría migracionista oceánica. Esta teoría ha sido propuesta por el antropólogo francés Paul Rivet. Este planteamiento es conocido como oceánico porque los diferentes lugares de origen que el autor atribuye a los aborígenes americanos están justamente frente al Océano Pacífico. Es decir, él asegura que el hombre americano ha llegado, que el hombre en realidad ha llegado a lo que es América de diferentes partes que iban al frente de lo que hoy conocemos como el Océano Pacífico. Es decir, de todas estas esquinas, todos estos rincones, el hombre americano fue llegando a lo que hoy conocemos como América. Él asegura que muchos de ellos eran excelentes navegantes, que no han tenido que necesitar tanto del congelamiento de las aguas para poder llegar a lo que es el territorio de América. ¡Son expertos, Bob! Además, quizás esta sea una explicación válida para explicar la diversidad que tiene el hombre americano, porque conociendo, y viendo además que han venido de diferentes partes de lo que es el Océano Pacífico, de los extremos, ahí podríamos explicar porque algunos somos más morenos, otros somos más blancones, otros tenemos los ojos más claros, otros los tenemos más oscuros. Entonces, esta diversidad americana podría haberse generado gracias a esta teoría, gracias a este origen además. Y además, Paul Rivet asegura que el ser humano ha tenido diferentes y cientos de migraciones, que no ha sido solamente una vez, que no han cruzado el estrecho de Bering solamente una vez, sino que lo hicieron en varias ocasiones. Y después de haber tenido varias ocasiones para realizar estas migraciones, han llegado a establecer lo que es la vida sedentaria, al momento de encontrar un lugar apto para poder habitar. Eso es lo que nos asegura el señor Paul Rivet con la teoría migracionista oceánica. Bueno, ya hemos visto las teorías, ahora nos toca conocer cómo eran los primeros pobladores americanos, a qué se dedicaban, qué hacían. ¡Sorpréndeme! Resulta que los hombres durante las primeras épocas de su llegada eran audaces y además eran muy pero muy agresivos. Se especula que estos primeros americanos eran audaces, salvajes,
¿Por qué? Porque al analizar los restos óseos de estos paleoamericanos, se observa que tienen profundas heridas causadas por acciones violentas que no han sido generadas precisamente en un momento de caza o en un accidente que ellos hayan tenido, sino más bien parecen rasgos de que ellos hayan tenido peleas entre ellos mismos, ¿no? Y por eso justamente se cree que ellos han tenido algunas riñas, algunas peleas entre ellos que les han generado estas heridas. Por eso se cree que el hombre americano en sus inicios era un hombre audaz, pero muy, muy agresivo. Se está volviendo salvaje. Las mujeres durante esta época eran maltratadas. Resulta que a diferencia de los restos óseos de los varones, en los restos óseos de las mujeres no tenían estas heridas, sino que ellas tenían unos signos de malnutrición, de abuso doméstico y además que ellas morían bastante jóvenes. Se estima que las mujeres no llegaban a vivir más allá de los 26 años de edad. Y esto se debía justamente a que eran muy maltratadas durante esta época de la historia. Los primeros grupos familiares eran formados por pequeños grupos de personas que se desplazaban en búsqueda de alimentos. Y resulta que estas personas también elaboraron las primeras herramientas que estaban elaboradas en base a piedra, en base a huesos, y que les servían más que todo para cazar y para poder sobrevivir. Además también ellos han elaborado diferentes tipos de vestimenta para poder resistir a los diferentes tipos de clima que se iban dando aquí en América, porque no olvidemos que América tiene un clima bastante variado, ¿verdad? Y además estas personas no se dedicaban tanto a estar en un lugar sedentariamente, sino que iban caminando y buscando diferentes lugares para adaptarse de mejor manera a las condiciones climáticas y además buscando mayores facilidades para la caza. Muy bien, así eran los primeros pobladores americanos. Pero ¿cuáles han sido los pueblos más antiguos que ha tenido América? Esa es una excelente pregunta. Bueno, resulta que los pueblos más antiguos que aparecieron en América primero se dedicaban a lo que era la recolección, se dedicaban a la caza, se dedicaban a la pesca, no tenían otra función más allá de eso. Y entre los primeros grupos americanos que han aparecido están precisamente los que hoy en día están denominados como el grupo magallánico. Estos eran los más arcaicos y primitivos de todo el continente. Ellos se dedicaban más que todo a lo que era la caza y se cree que ellos tenían a un ser sobrenatural en el cual ellos creían, al que le llamaban el Padre de los Cielos. También están como primeros pueblos originarios de América los pueblos del Gran Chaco, que eran pueblos que ocupan lo que actualmente es el Chaco de los Andes en el Paraguay. Y estos pueblos hasta la actualidad continúan existiendo. Son quizás uno de los más antiguos que existen en la parte de América. Y finalmente están los pueblos de América del Norte, que aparecieron en lo que actualmente es California, Estados Unidos. Se tiene la idea de que ellos creen en un Dios supremo al que le dan el origen del cielo y de la tierra, ¿no? Bueno, estos primeros pueblos americanos, algunos continúan existiendo, otros ya dejaron de existir, pero son quizás los que han dado el paso a lo que nosotros conocemos en la actualidad. Ahora, en la actualidad, actualmente se está estudiando muchísimo el genoma humano americano para descubrir cuál es el verdadero origen del ser humano aquí en América. Y les reitero una vez más, no existe una teoría 100% certera para poder probar cómo es que el ser humano ha llegado a lo que hoy conocemos como América. Nada, no hay, no existe. La cuestión está en creer o no creer estas teorías que les he mencionado. Muchos escépticos aseguran que no es posible que el ser humano haya llegado así, que no es ni autóctono ni tampoco es un migracionista, sino que van a ir planteando diferentes teorías que ustedes las pueden buscar en internet. Hay muchas teorías para explicar el origen del ser humano, pero las 4 que les presenté hoy día han sido las que más se han aproximado a revelar una verdad sobre este origen. Y bueno, el mestizaje racial en América se debe justamente a este origen del hombre americano. Como no se sabe de dónde es,
el ser humano en la parte de América es completamente variado en cuanto al aspecto racial. Hace un momento les mencioné que no existe un ser humano americano igual entre otros, ¿verdad? Y no vamos a ser iguales justamente debido a esta diversidad que tenemos para explicar nuestro origen. Y bueno, el origen entonces del hombre americano, jóvenes, no está hasta el día de hoy corroborado al 100% ni por la ciencia, ni siquiera por algunos escépticos, no está corroborado por nadie. Simplemente se tienen algunas teorías sobre la procedencia del ser humano en lo que hoy conocemos como América. Yo me imagino que de aquí a algunos años, como la ciencia está avanzando tanto, vamos a llegar a conocer cuál es nuestro verdadero origen y de dónde exactamente provienen nuestros antepasados. Espero que el tema les haya gustado, jóvenes, y nos vemos en una siguiente oportunidad. No olviden cuidarse mucho, los extraño bastante. Cualquier comentario, sugerencia, opinión que tengan con respecto al tema, háganmelo saber en los comentarios. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Y también pueden proponer algunos temas de los que quieran hablar. Yo muy atentamente los estaré leyendo para poder hacer un video en base a los temas que ustedes sugieran. También no olviden suscribirse al canal y nos vemos en una siguiente ocasión. Chao, chao.